están? Bienvenidos a DB 1993. Espero que la estén pasando bien y mi persona, Dios me vaya a misar. Continuemos aquí con el tutorial sobre lo que es la percepción en el tema 3. Pero antes que nada, yo no voy a tocar el tema 2 porque esto lo tengo en mi canal en una sección de Inkscape, en donde yo explico las herramientas y cómo se utiliza y hasta hago ejercicios allí. Muy sencillo, fácil y solamente son 15 minutos. Entonces, en el tema 3, en la percepción, tenemos lo que es agrupar y bloquear objetos, transformación y objetos en Illustrator. Illustrator yo no lo voy a utilizar, sino en Inkscape. Acuérdense que yo utilizo sistema operativo Ubuntu. Y esto también está para Windows. Ley de la percepción Gestalt. Esto es un concepto que más adelante de este video lo vamos a ver. Proximidad, similitud o semejanza, continuidad, ley de cierre o clausura, ley de la complicidad, figuras y fondos, ley de contraste, ley de simetría y organizar objetos. ¿Ok? Esto obviamente, organizar objetos, los objetos los organizamos de orden ascendente o descendente. Entonces, ¿qué es la percepción? Primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos. Entonces, si los sentidos sienten o se activan, ya ahí es una percepción. Ley de la percepción Gestalt. La percepción visual es la interpretación de la información transmitida por los estímulos lumínicos externos, que a través de un proceso cerebral activo se transforma en una representación o copia de la realidad. La percepción es subjetiva, pues las imágenes se analizan en base de la vivencia, la cultura y la experiencia personal. Las leyes gestálticas o leyes de la Gestalt, desarrolladas por los psicólogos del movimiento alemán Gestalt, se basa en la premisa de que todo es superior a la suma de sus partes. A principios del siglo XX, esta escuela definió diferentes leyes o principios de percepción visual. Son las siguientes. Entonces tenemos la proximidad, que son los elementos que están en una distancia cercana y suele ser percibido como un grupo o como un mismo objeto. La ley de la semejanza. Las figuras percibidas, ya sea por su tamaño, forma o color, se suele agrupar y percibir como una unidad. Ley de continuidad. La mente tiene a seguir un patrón. Aunque esta haya desaparecido, por ejemplo, en una foto con punto de fuga, los elementos que aparecen en plano alejados se reconocen gracias a los que aparecen definidos en primer plano. Entonces, fíjense que aquí tenemos un ejemplo en la proximidad. Tenemos dos objetos separados, ¿ok? Un objeto, dos objetos, tres objetos, pero están separados. Y esto es la proximidad que tienen ellos, pero no llegan a entrelazarse entre ellos. La semejanza de un círculo con un elipsis, el cuadrado con un rectángulo, el triángulo con un isósceles. La continuidad es una línea consecutiva que está relacionada con varios puntos consecutivos, ¿ok? Y eso es una continuidad que nunca tiene un fin, es continuo. Empiezas en un sitio y no terminas. Ley de la totalidad. Es todo, es más que la suma de sus partes. Ley de la estructura. Una forma que perciba que como un todo independientemente de las partes que la constituyen. Ley de la dialéctica. Toda forma se desprende sobre un fondo al que se opone. La mirada decide si X, el elemento, pertenece a la forma o al fondo. En mi punto de vista esto es como un 3D. Están en el fondo, pero tú ves si la X, el eje X, tú ves si ahí se desprende de la página. Y al desprenderse ya es 3D.
Ley de la complexión. Si un contorno no está completamente cerrado, el cerebro tiende a cerrarlo. Esto es entendible. Si yo hago esto y hago esto, ustedes que van a entender que es un círculo, entonces es ley de complexión. Principio de la invariancia o topología. Variancia topológica. Es la rama de la matemática dedicada al estudio de aquellas propiedades de los cuerpos geométricos que permanecen inalteradas por transformaciones continuas. Una buena forma resiste a la deformación que se le aplica. ¿Ok? Esto se lo dejo de tarea para usted. Principio de enmascaramiento. Una buena forma resiste a las perturbaciones a la que está sometida. Principio de Birkhoff. Una forma será tanto más pregnante cuanto mayor sea el número de ejes que posea. Principio de memoria. Las formas son tanto mejor percibidas cuanto mayor sea el número de veces presentadas. Principio de jerarquización. Una forma compleja será tanto como pregnante en cuanto la percepción está mejor orientada de lo principal a lo accesorio jerárquicamente. Ley de la simetría. Se basa en que nuestro cerebro percibe la imagen simétrica como iguales y a la distancia como un solo elemento. Ley de cierre. La mente tiende a añadir los elementos que falta para completar una figura que está incompleta. Ley de contraste. Los elementos que se diferencian y que son singulares tienden a destacar porque contrastan el contraste. Ok, tenemos la simetría, que es una forma que es tanto parecida pero de forma diferente. Principio de cierre. Ok, aquí se cumple una ley también, que es obvio que el cerebro cierra, aunque no esté cerrado, cierra el objeto y lo identifica como un círculo. Principio de contraste. Ok, y yo puse aquí, ok. Contraste. Ley de figura de fondo. Nuestro cerebro tiende a separar el fondo de los demás elementos importantes, pero se basa en la premisa que no existe figura sin un fondo que la sustente. Ley de la dirección común. La atención se centra donde se dirijan los elementos ubicados en la imagen. También se conoce como principio de destino común. Ley de pregnancia. ¿Okay? La mente es capaz de percibir formas incompletas o no del todo evidentes. Esta herramienta se utiliza mucho en publicidad y marketing. ¿Okay? Pregnancia es esto que está aquí. Principio de dirección, esto que está aquí, y principio de figuras y fondos. De hecho, en logotipo de marca es habitual que se apliquen estos principios, pues el objetivo final es que la identidad de marca sea percibida como un todo. A lo largo del ciclo de animación 3D, entornos y juegos interactivos, estudiarás la percepción visual y las leyes de Gestalt. La forma e imágenes de los elementos son conceptos básicos para modelar y crear personajes y animaciones. ¿Ok? Bueno, ya vimos lo que es el tema 3, organizar objetos. Ya saben que eso es como si fuera una jerarquía, depende de cómo tú los organices. Y las leyes simétricas puede ser un mismo objeto pero de diferentes ángulos. Si está así,
pero lo volteo así, pero está simétrico, ¿ok? Y bueno, si no tienen alguna duda, ninguna pregunta, déjenlo aquí en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Chao, chao, que la pasen excelente.